El sexenio de Echeverría había terminado y el país se hallaba sumergido en la incertidumbre, pues la economía era un caos y nadie creía que se pudiera poner peor. La iniciativa privada no lo bajaba de socialista y la clase popular de pendejo. A mí me hacían chistes por feo, no por pendejo, llegó a decir Díaz Ordaz. El nuevo presidente, el inexperto José López Portillo, amigo de toda la vida de Luis Echeverría, trataría de alejar al ahora expresidente lo más que se pudiera, pues este último parecía no tener ganas de dejar de ser el gran mandamás del país, por lo que lo mandó de embajador a las islas Fiji, un lugar sumamente remoto. Pocos sabían lo que se aproximaba, o más bien nadie sabía lo que se aproximaba, la mayor crisis financiera que ha vivido este país, y un panorama aún más desolador que el que había dejado el mismo Echeverría. Mientras tanto, en ese entonces Distrito Federal, crecía y crecía. Se construyeron los ejes viales y la periferia empezó a crecer de manera desenfrenada, causando una sobrepoblación en zonas como Nezahualcóyotl. El rock mexicano se consolidaba con bandas como Three Souls in My Mind y el Tri. Además, Verónica Castro, Lucía Méndez y el grupo de La Nopalera adquirían relevancia y Silvio Rodríguez arrasaba. Si bien el punk empezó a manifestarse en los 70, no fue sino hasta los 80 que lo hizo en plena forma. Además, el jazz readquiriría popularidad de la mano de Aleación .720, Gerardo Batis y Eugenio Toussaint. En 1979 llegaba el Papa Juan Pablo II a México derivado del deseo de la madre del presidente, y así como llegaba el Papa llegaban las llamadas parareligiones o caminos de liberación, pues habían arribado a México diversas escuelas de meditación. El subempleo era ya una realidad lacerante en México y apareció entonces la gente que en los cruceros hacía buches de gasolina para producir sombrías llamaradas por unos cuantos pesos. También aparecían las llamadas Marías, una forma muy racista de referirse a las mujeres indígenas que pedían dinero en las calles con sus bebés en manos. Incluso empezaron a brotar una escalofriante cantidad de puestos ambulantes, especialmente en Tepito, que se volvería el gran centro falluquero. Esto es el sexenio de José López Portillo, el presidente perro. Como lo dije, la situación económica estaba para echarse a llorar, lo que ocasionaría que la economía pasara de controlarse en Los Pinos, como lo había dicho Echeverría, a controlarse en Washington, pues se le debía una cantidad enorme de dinero al Fondo Monetario Internacional, institución que se caracteriza por imponer ciertas medidas económicas a los países deudores, y México no sería la excepción. Con una inflación del 15.78% en 1976 y una devaluación del peso catastrófica después de haber pasado 22 años con la misma evaluación, la población se hallaba desprotegida ante el alza de los precios, y con las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, como el IVA y los topes salariales, esta situación terminaría por empeorarse. El nepotismo en el nuevo gobierno era más que evidente, pues además de colocar a su hijo en la Secretaría de Programación y Presupuesto, colocó a su hermana a la cabeza de la Superdependencia Radio, Televisión y Cinematografía, la RTC, dándole absoluto control de estos poderosos medios. Además de no saber nada de estas industrias y despedir a quien se le antojara por el simple hecho de contradecirla, en 1979 mandó a la cárcel a 20 de sus colaboradores de la industria cinematográfica, acusándolos por un fraude de 5 millones de pesos por el simple hecho de no cuadrarse ante la hermana del presidente. Ese día la policía entró en diferentes estudios cinematográficos y con violencia arrestó a los colaboradores, los llegó a torturar y algunos salieron de la cárcel hasta el siguiente sexenio. Con estas condiciones fueron pocos los que hicieron un buen cine, como Arturo Ripstein con Cadena Perpetua, Felipe Casals con Las Poquianchis y Jaime Humberto Hermosillo con María de mi Corazón, con libreto de Gabriel García Márquez, quien por cierto ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, el mismo año que Alfonso García Robles compartió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en pro del desarme nuclear. Hablando ya de la literatura, en este sexenio hubo bastantes escritos y sucesos.
Resaltando La noche navegable de Juan Villoro, Fernando del Paso publicó Palinuro de México, Las posibilidades del odio de María Luisa Puga, el libro que constituyó una de las mejores primeras novelas en México. Paco Ignacio Taibo II inició la publicación de sus novelas policíacas. Pobrecito señor X de Ricardo Castillo se convirtió en un hito de la poesía mexicana. Y finalmente Luis Zapata publicó El símbolo gay, El vampiro de la colonia Roma, un impulsor innegable del movimiento gay en la década de los 70. En 1977 ocurriría lo más rescatable de su sexenio, la reforma política. Esta, ideada por Reyes Heroles, secretario de Gobernación, significó el registro legal del Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Socialdemócrata. Esta ley también elevó a 300 las diputaciones de mayoría relativa y a 100 las de representación proporcional. Eso sí, por ninguna razón el gobierno se dio el control de los organismos electorales con la finalidad de llevar ellos el conteo y hacer la famosa alquimia electoral. El descontento social estaba a tope, pues la situación económica para la clase popular era paupérrima, por lo que era muy común presenciar manifestaciones en los años 70, como el campamento en el Zócalo llevado a cabo por madres de desaparecidos y el paro laboral de los médicos residentes del Hospital General, los cuales por supuesto fueron reprimidos. Televisa, que en esos entonces ya era todo un imperio, mediante el programa 24 horas siempre criticaba estas manifestaciones y las tachaba de simples revoltosas. El movimiento feminista obtuvo mucha fuerza, pues poco a poco las mujeres fueron obteniendo un lugar en la política y en los campos profesionales. Hubo varias manifestaciones y en algunas se protestó a favor del aborto. Se creó el colectivo de la Rosa Mustia, compuesto por Elena Poniatowska, Silvia Molina y María Luisa Puga. En todo caso, aunque no se extinguió, el machismo fue severamente cuestionado y diluyó su virulencia en cierta medida. El movimiento feminista siempre fue respaldado fuertemente por los homosexuales, quienes también lograron constituir un movimiento gay en la década de los 70. Se crearon organizaciones gays que además tuvieron la conciencia y sensibilidad de sumarse a las luchas populares de izquierda. A partir de aquí se hicieron comunes los mitines y las manifestaciones de homosexuales, algunas de ellas bastante coloridas y por lo general aguerridas, pues los grupos gays entrenados a través de discriminaciones agresivas y abusivas siempre supieron pelear, según José Agustín en su libro Tragicomedia Mexicana 2. Sin embargo, la tenacidad del movimiento gay no logró acabar con los prejuicios tan arraigados en la sociedad y recibió una ofensiva abrumadora cuando surgió el SIDA y se creó una paranoia alrededor de los gays, quienes supuestamente eran más propensos que los heterosexuales a contraer el SIDA. Tiempo después se desmintió esto, pero el daño hacia la comunidad gay estaba hecho. A pesar de esto, el movimiento gay tuvo sus logros y se estimularon las tendencias unisex, a la par que se publicaron obras como Utopía Gay de Carlos Rafael Calva. A estas alturas el Plan Cóndor ya se había puesto en marcha, el primer esfuerzo supuestamente en conjunto entre México y Estados Unidos para contrarrestar la producción y tráfico de drogas, pues en esos años el narcotráfico era una realidad espeluznante por la alta demanda que representaba Estados Unidos, cuya población empezaba a dar indicios de drogadicción. Este plan se inició desde principios del sexenio y consistió en fumigar los plantíos de marihuana con el complejo tóxico Paraquat. Los esfuerzos por asesinar la esperanza por parte del gobierno desde los años 60 había dado sus frutos y durante el sexenio de José López Portillo se vivió un ambiente anímico algo deprimente, pues se realizaron campañas masivas para hacer ver que las utopías habían muerto, o más bien las habían asesinado. Claro que por utopía se entendió todo aquello que pretendiese cambiar la naturaleza explotadora, represiva e inmadura del sistema. Es por esto que surgieron grupos de jóvenes de las zonas más pobres de la Ciudad de México a los que se les llamó Chavos Banda. El más popular de la época fueron los Sex Panchitos Punk, nombre inspirado por el auge de la banda punk inglesa Sex Pistols, quienes causaban terror en las colonias Santa Fe y Tacubaya, pues construían bombas para incendiar las casas, robaban en las fiestas de la colonia, armaban batallas campales, además de secuestrar camiones y robar licorerías. Todo esto según la sociedad en general, la policía y el gobierno, puesto que los miembros de la banda argumentan que ellos no cometían estas atrocidades.
La policía intensificó sus movilizaciones y tendieron trampas a los integrantes, quienes fueron cayendo poco a poco. Sin embargo, hasta la fecha, los ex Panchitos siguen existiendo. La leyenda de los ex Panchitos impulsó la creación de nuevas bandas, como los Vagos, los Vox, los Bomberos, los Verdugos, las Tías, las Tropi y las Capadoras. En 1985, sin tener medios de comunicación como los hoy existentes, con un chiflido en cada barrio, la gente del ex Panchitos salió con picos, palas y marros para ayudar después del desastroso sismo que sacudió a la Ciudad de México. En cuanto a lo económico, los 2 primeros años del sexenio fueron gloriosos para el gobierno y la iniciativa privada, pues de la mano de Díaz Serrano, amigo del presidente, se empezaron a buscar pozos petroleros en el Golfo de México, pues Díaz tenía el diagnóstico de que había alrededor de 200,000 millones de barriles de petróleo en un contexto internacional, en el que el petróleo valía muchísimo y en el que una nación con petróleo tenía el futuro prácticamente asegurado, pues en 1979 el precio arrancó con $17 el barril y terminó en $30 por barril. Los bancos extranjeros pasaron de no prestarle ni un centavo al gobierno mexicano a ofrecerles todo tipo de préstamos, pues ahora que México tenía crudo, tenía dinero. Ante este panorama alentador, José López Portillo llegó a decir que México debía aprender a administrar la abundancia, cosa que, como vio el mismo presidente más adelante, no aprendimos. La economía se petrolizaba a pasos agigantados, pues para 1979 el 50% de las exportaciones eran de petróleo y el 25% de la deuda externa lo debía Pemex. Además, en 1979 entró en funcionamiento un gasoducto que iba desde Tabasco hasta Reynosa para venderle gas natural a Estados Unidos. Se vendían 300 millones de pies cúbicos de gas diarios al sur de Estados Unidos. En 1979 también se inició la construcción de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en el estado de Veracruz. A pesar de todos estos avances, la clase popular no se vio beneficiada, pues la inflación no paró, la moneda estaba sobrevaluada, lo que ocasionaba que todos los ciudadanos cambiaran sus pesos por dólares, y el sobreendeudamiento traería sus consecuencias. Además de que hubo constantes sequías en el campo y en 1980 por fin entró en vigor el IVA, impuesto que por su naturaleza regresiva afectaba más a los pobres. Para acabar de amolar esta situación, la llegada del gobierno con medidas neoliberales de Reagan provocó un aumento en las tasas de interés del 6 al 20%. Esto con el objetivo de reducir la inflación en Estados Unidos, pero con lo cual la deuda externa de México pasó a 34,000 millones de dólares, ya que en su mayoría le debíamos a bancos estadounidenses. En consecuencia, los banqueros exigían al gobierno una devaluación, los banqueros aquí en México, pues ahora la sobrevaloración del peso estaba por los cielos ante estas nuevas tasas de interés. Sin embargo, el presidente rechazó la propuesta, pues decía que un presidente que devaluaba, se devaluaba. Por si esto no fuese suficiente, a mediados de 1980 Arabia Saudita se negó a reducir su producción de petróleo, como se había acordado en la OPEP, por lo que los precios del crudo cayeron y se le exigía a México una reducción de $4 por barril. Díaz Serrano consultó con sus expertos y estos decidieron que el precio óptimo para la venta debía ser de $31.25 por barril de los $35.10, o sea $35.10 que costaba anteriormente. López Portillo se negó y en cambio subió el precio de los barriles y de paso despidió a Díaz Serrano, quien era director de Pemex. El 5 de febrero de 1982, en respuesta a las recomendaciones y rumores de una devaluación, José López Portillo dijo: defenderé el peso como un perro, lo que en vez de causar una gran emoción en la población, lo único que provocó es que el presidente se ganara el apodo del perro, aunque finalmente sí ocurrió la devaluación el 17 de febrero de 1982, tan solo 12 días después, cuando se elevó la paridad peso-dólar de 28.5 pesos a 46 pesos. Finalmente, ya elegido Miguel de la Madrid en unas elecciones donde supuestamente el PRI obtuvo el 73% de los votos, López Portillo, durante su último informe de gobierno, prácticamente dijo que lo que había pasado no era culpa suya, porque soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Sí, así dijo.
Y añadió que los mexicanos que habían comprado dólares aprovechando de la devaluación para hacer dinero eran unos traidores. Además, sorprendió a todos con la noticia, con la gran noticia, de que había decidido nacionalizar la banca. Nadie daba crédito de lo que decía, y probablemente nadie se esperaba la crisis próxima por esta decisión tan abrupta. Los banqueros enloquecieron, fueron inmediatamente a las instalaciones de sus bancos con la idea de resistir, o de un paro o lo que sea, pero el ejército y la policía ya las habían tomado. Quisieron ampararse, pero como sabemos, la Suprema Corte no existía, solo existía el presidente, quien sabía que esto que estaba haciendo era totalmente inconstitucional. Después de todo, según él, era un gran abogado. Todos los ciudadanos celebraron la decisión del presidente, que les recordaba la epopeya de la expropiación petrolera. Sin embargo, esto ni remotamente se parecía a lo hecho por Cárdenas, pues las consecuencias de esta nacionalización serían catastróficas. Así se fue José López Portillo, dejando un país en llamas. Y bueno, espero y les haya gustado este podcast. No sé, denle like, síganme en mis redes sociales, todo ese show que ya saben. Si les gusta este contenido, pues compártanlo, ¿no? Es lo único que les pido, que les exijo. No, les recomiendo que lo comparten si les gusta, claro. Y pues bueno, ya saben, si quieren algún tema en específico me pueden decir, mandarme un mensaje, dejar un comentario, no sé, como ustedes gusten. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta luego.